Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Venevisión. Estamos en vivo con un invitado el día de hoy muy importante porque vamos a hacer la actualización de lo que está sucediendo en el estado Aragua. Tenemos acá en el estudio con nosotros a Ricardo Molina, presidente de la Comisión Especial de Solidaridad con los afectados por la tragedia de las tejerías en el estado de Aragua y también presidente de la Comisión de Ecosocialismo. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que en estas horas tiene muchísimo trabajo y mucha responsabilidad, pero es muy importante de ofrecer información actualizada de lo que está sucediendo a esta hora en el estado de Aragua. Si revisamos la actualización de las cifras, asciende a 54 el número de personas fallecidas, 3 fallecidos el día de ayer en el sector El Castaño, 5 personas desaparecidas, muchas familias afectadas. Quiero que nos dé el balance oficial. Gracias, Gendrina. Bueno, sí, una situación terrible, difícil, pero ya con toda la atención necesaria, tanto en las tejerías, que ya tenemos hoy 10 días del evento terrible del 8 de octubre, donde hay un despliegue extraordinario del gobierno nacional, el gobierno estatal, el gobierno municipal, las comunas, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos trabajando en conjunto para ayudar a ir resolviendo los temas en las tejerías. Y ayer justamente estando allí en las tejerías, en un balance que estaba haciendo el presidente Nicolás Maduro, justamente allí en ese momento se recibe la noticia del impacto por este evento concentrado en el Parque Henri Pittier y que afectó el sector del Castaño en Maracay, también con una fuerza tremenda. Esperamos que no haya sido tan letal. Lamentablemente ya tenemos cifras de fallecidos, pero igual el despliegue completo. 3 fallecidos y 5 personas desaparecidas. 5 personas desaparecidas, que se sigue trabajando en su búsqueda. Y desde anoche mismo el presidente Maduro, estando en las tejerías, apenas se enteró de la situación que reportó Protección Civil, nuestra gobernadora Karina Carpio, inmediatamente el presidente dispuso dirigirse al sitio y él mismo comandar el inicio de las actividades de la organización para abordar toda esta situación. El pueblo de Aragua sabe y está en el medio de la tragedia, tiene tranquilidad porque sabe que hay un gobierno que está al frente, encabezado por el propio presidente Nicolás Maduro. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, todos los días va a las tejerías a chequear el avance de los trabajos que se han venido haciendo. Están destacados los vicepresidentes de gobierno, uno cada día, para controlar, ayudar, apoyar con la participación de todos los ministerios. Y hay una cosa que hay que resaltar, Endrina, que seguramente en el Castaño está ocurriendo, a pesar de las pocas horas de ocurrencia del evento. En el caso de las tejerías, que fue en la noche del sábado, la presencia de nuestro gobierno fue una hora después de ocurrir el terrible evento. Cuando llegó la primera avanzada de Protección Civil del Ministerio de Interior, Justicia y Paz a levantar la información, resulta que ya estaba en el territorio un despliegue de toda la gente organizada. Y debemos decirlo, no es una cuestión partidista, es una realidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene estructuras en todo el territorio, en VCs, en comunidades y en calles. Cada dirigente de calle ya tenía a las 11 de la noche un reporte de cuántas familias habían sido afectadas, cuánta gente desaparecida, cuál era la situación. Eso ayudó mucho a poder tomar acciones. Nosotros debemos tomar como ejemplo esto que está sucediendo, el trabajo conjunto, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instancias del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro, de las instancias de la gobernación del estado de Aragua, de la alcaldía, pero el pueblo organizado junto con su gobierno trabajando, y eso ha dado mucha tranquilidad y muy buen resultado. Diputado, en momentos de tragedia es importante despolitizar. Y yo quisiera que me diera su visión seria acerca de lo que sucedió en la tragedia de las tejerías. Estuvo circulando en redes sociales opiniones y comentarios que hablaban de que
producto de esta tragedia era el resultado de falta de mantenimiento de los diques de una represa y que esto era lo que había ocasionado o acentuado de alguna manera esta tragedia. Yo quiero que usted me dé cuál es la explicación y sobre todo, habiendo usted ocupado el cargo de ministro de Hábitat y Vivienda, ¿cuáles son las fallas en urbanismo a nivel nacional que hacen que estos desastres naturales se agudicen? Fíjate, lo primero que debemos decir que no hay que politizar un tema tan duro, tan sentido por las familias que resultaron afectadas. No le saquemos provecho a eso porque es de verdad deleznable. Hay que apoyar en lo que sea posible, hay que manifestarse en lo que podamos ser útiles. Si no somos útiles, incluso es mejor ni ir, para no estorbar y permitir que los que hagan el trabajo lo hagan bien. Eso es un llamado que hemos estado haciendo desde el principio. Mucha gente quiere ir, pero a tomarse la foto, a figurar, hemos tenido mucho cuidado con eso porque son muy importantes los minutos y cualquier interferencia lo que hace es que incluso puede costar una vida. Si entorpecemos una misión de una brigada de rescate, a lo mejor si hubiera llegado 5 minutos antes rescata a alguien. Claro, pero también hay un rol importante de los medios de comunicación que se han apersonado en el sitio también para dar visibilidad a lo que está ocurriendo y de alguna manera contribuir con los cuerpos de seguridad. Correcto. Incluso se habló de que se estaba cercenando la libertad de expresión al limitar el acceso a medios de comunicación a la zona de la tragedia. Fíjate que en realidad no fue así. La limitación fue porque había una interferencia con desviación. Venevisión ha estado presente particularmente, me permito decirlo, con gente seria que sabe lo que tiene que hacer y está ayudando a informar bien. Pero hay gente que desinforma. Se rompió un dique. Ahí no hay ningún dique, nunca ha existido ningún dique en esa microcuenca. El tema fue un derrumbe producto de una concentración tremenda cuando normalmente en mes y medio caen 120 litros de agua por metro cuadrado. En esta oportunidad, en el caso de las tejerías, ocurrió en 2 o 3 horas. Ese volumen de agua, esa alta concentración, originó el desprendimiento de múltiples zonas de diferentes montañas de la cuenca. Y toda esa tierra fue la que bajó, y piedras, troncos, etcétera. ¿Y por qué se ocasiona eso? Esto es muy importante para quienes dicen que es por falta de gestión. El cambio climático es una realidad. Todas estas ondas tropicales ocurren todos los años. Y siempre debemos recordar, siempre por estas épocas vemos afectaciones en las islas del Caribe, más no en Venezuela. En los últimos años, toda esa fila de eventos se han desplazado hacia el sur por efecto del cambio climático. Y antes lo que afectaba al Caribe, ahora está afectando tierra firme en América del Sur y nos está tocando a nosotros. Es efecto del cambio climático lo que nosotros estamos viendo. Por eso nosotros reclamamos la importancia de legislar al respecto y de tener conciencia de que el cambio climático producto del sistema capitalista está ocasionando esto. Ya lo decía el comandante Chávez y en su momento hasta se burlaron de sus llamados, le decían desubicado. Bueno, el comandante Chávez estaba clarísimo lo que estaba ocurriendo y hoy estamos viendo lamentablemente los efectos por no tomar correctivos a tiempo. Ante esta nueva realidad, ¿cuál debería ser el criterio para los desarrollos urbanísticos y cómo evaluar las zonas de riesgo que hay? No solamente estamos viendo esta realidad de lo que está sucediendo en el estado de Aragua, pero también hay zonas de riesgo en Mérida, en Zulia, en Del Tamacuro. Hay grandes zonas de tensión donde la gente tiene muchísima expectativa por lo que pudiera pasar ante los anuncios del INAMED de lluvias en las próximas horas. Fíjate, lo primero, alertas tempranas. Ante la duda, inmediatamente hay que desalojar, sin preguntarlo 2 veces. Es preferible desalojar innecesariamente que lo agarre a uno un evento y después no poder moverse. Eso en primera instancia. Luego la planificación urbana. Nosotros tenemos que insistir en eso, un proceso, y también en la Asamblea Nacional estamos trabajando sobre una nueva ley a ese respecto, la planificación y gestión territorial y espacial,
para seleccionar los sitios, categorizar las zonas de riesgo, saber dónde no se pueden ocupar o dónde se puede ocupar con actividades. Hemos visto con desastres como el de la tragedia de Vargas, el Limón, que la naturaleza siempre recobra todo lo que son sus rutas. Construir casas en el borde de quebradas, de ríos, es un tema preocupante. Es prácticamente inevitable que ocurran esas cosas. Por eso, entre el pueblo organizado, el gobierno revolucionario, debemos insistir en la orientación de la correcta ocupación del territorio, de adaptarnos a la naturaleza, no pretender cambiar su orden natural, sino adaptarnos a él y respetarla. Hay que ver con mucha preocupación cómo aún hay gente que por necesidad, porque no tiene otra opción, construye en las márgenes de quebradas, quebradas que ya estamos viendo, como el caso de las Tejerías, que por años son pequeñas cantidades de agua que bajan, pero en un momento como este, el agua retoma sus espacios. Nosotros estamos viendo cómo el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro ordenó los estudios, y ya están bastante avanzados en el caso de Tejerías, para determinar las zonas de riesgo y cómo replanificar las tejerías para reordenar la construcción de viviendas, la reubicación de industrias, van a surgir espacios para parques, para producción y cría de animales, etcétera, de acuerdo a los niveles de riesgo. Y nosotros tenemos que tender hacia eso cada vez más e identificar cuáles son las situaciones de riesgo actual y tener sistemas de alerta temprana con formación que se le debe dar al pueblo organizado para que pueda, junto con el gobierno nacional, alertar oportunamente antes de que ocurra una tragedia como esta. Es muy importante el balance acerca de la zonificación y ver cómo se van a hacer el desarrollo urbanístico de Venezuela a partir de esta nueva realidad a la que usted está haciendo referencia, el cambio climático. Está en discusión en la Asamblea Nacional la ley de armonización tributaria. Se habla mucho de la necesidad de ver cómo los municipios se autogestionan. ¿Piensa usted que debería llevarse sobre la mesa de discusión en el Parlamento una nueva zonificación para el país, donde se den lugar a más municipios? Sí, incluso hay una propuesta legal que tiene que ver incluso con la creación de una nueva distribución geográfica, una nueva consideración respecto a eso, porque los límites políticos a veces no se corresponden con la naturaleza. Nosotros no hablamos de municipios, sino de regiones, porque la naturaleza ya los define y nosotros, el ser humano, luego decide que no es así. A la hora de un evento, la naturaleza recobra sus espacios. Desde la Asamblea Nacional estamos trabajando en esta propuesta de la Ley de Planificación y Gestión Territorial y Espacial, precisamente para avanzar en esa visión integral y limitar los riesgos y aprovechar de mejor manera la satisfacción de necesidades con los recursos que contamos. Diputado, sobre su responsabilidad como presidente de la Comisión Especial de Solidaridad con los Afectados de las Tejerías, ha habido múltiples denuncias de habitantes de las tejerías que dicen no le llegan las ayudas porque hay alcabalas que le están cobrando a las personas para poder dar ayudas. Esto también se ha prestado para muchas fórmulas de estafa donde se ha pedido solidaridad en cuentas que son ficticias. ¿Cuál sería el mecanismo para brindar una verdadera ayuda? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque hay estas denuncias por parte de habitantes de las tejerías. Respecto a esas denuncias totalmente falsas, te lo puedo garantizar, son denuncias malintencionadas. Hay una organización, creo yo, como nunca en una situación como esta. Hay un solo canal, hay un centro de acopio, en el caso de las tejerías, en La Victoria, en los locales de Sincatesa, una empresa de la Gobernación del Estado de Aragua, donde se recibe directamente todas las donaciones. No podemos permitir que cualquier persona llegue en un carro con una donación y entre hasta un sector afectado a repartir lo que lleva. Primero porque no sabemos si eso es lo que se necesita en ese sitio, y luego que es un riesgo para quien está haciendo la donación. Ahí hay más de 100 maquinarias trabajando, hay camiones, hay todavía terrenos que se pueden mover, es un riesgo. Y es una zona decretada de emergencia y como tal hay que tratarla. Entonces hay que llevarlo con mucho rigor, con mucho respeto, con mucha solidaridad y amor. El pueblo venezolano es así, está bien, pero con orden, para que las cosas sean mucho más efectivas.
Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes. en Entrevista a Venevisión. Ricardo Molina, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión Especial de Solidaridad con los afectados por la tragedia de las tejerías en Aragua, presidente de la Comisión de Ecosocialismo. Gracias por estar con nosotros. Por nada. Gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y al regreso continuamos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.